Sigue sin entenderse la definición de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Yo también me pregunto, ¿no? Muchas veces, ¿por qué no se entiende? ¿Por qué esto no aparece claro? ¿Por qué para los pacientes vienen con información que no es cierta? En distintas instituciones, los propios colegas, en las escuelas, en los trabajos. Y es tan sencillo. Me parece que mucho tiene que ver porque sigue habiendo mucha discriminación con la epilepsia. Entonces nadie entiende o no quiere entender qué es. Y hace más de un siglo que se sabe lo que es la epilepsia. Una enfermedad neurológica que además es la más frecuente de todas las enfermedades neurológicas, que es el primer motivo de consulta, que es una enfermedad que se caracteriza porque un grupo de neuronas, que son las células que están en el cerebro, tiene mayor capacidad de excitabilidad y esto les permite generar una crisis de epilepsia, y que hay distintas formas de epilepsia, muchísimas, porque depende de qué lugar de la corteza cerebral, o sea, del cerebro, va a comenzar la crisis. Entonces el paciente puede empezar con una crisis, que es lo que llamamos crisis focales, que es el paciente siente miedo, o se siente raro, o tiene una manifestación rara en el estómago, y que lo esencial para que se dé cuenta es que empieza en general de golpe, termina de golpe, es raro que dure más de 2 minutos y no está provocado por nada. Y después vuelve a hacer su vida normal. Y luego está la crisis que aparece en la Biblia, en la televisión, en las películas, que es la crisis generalizada, que es la crisis que el paciente pierde el conocimiento, se cae bruscamente al piso, puedes tener extensión tónica de los miembros y puede sacudirlos, o sea, tener una extensión clónica, puede a veces morderse la lengua, porque justamente se pone todo tónico, todo duro, que no se puede morir en una crisis, aunque el que lo esté mirando crea que se puede morir. ¿En qué consisten los estudios diagnósticos que hacemos para tener la confirmación de que un paciente tiene epilepsia? Escucharlo. Escuchar al paciente. Esto que le decimos a los alumnos. ¿Qué le pasa? Muy detalladamente en las crisis, cómo empiezan. Y que muchas veces con eso, en casi más de la mitad de la población, hacemos diagnóstico. El paciente también a veces viaja desde el interior a otro lugar y viene con un muy buen diagnóstico, pero se queja porque dice que el médico no le pidió muchos estudios. ¿Qué es un electroencefalograma? Que no es nada nuevo, que se hace desde principios del siglo XX, pero que nos sigue resultando muy útil. Poner otro aspecto, que esto sí es más novedoso, pero que está en este momento en todo el país, hay resonancia magnética, y se puede hacer gratis en muchos lugares, pero que resulta fundamental para poder determinar si tiene alguna alteración estructural en el cerebro, y nos sirve de pronóstico también. Entonces, que en general, por suerte, en la mayor parte de los casos, no hay ninguna urgencia en hacerse este estudio, pero para el grupo de pacientes que no responden bien al tratamiento médico y que son candidatos a cirugía de la epilepsia, que es alrededor del 30%, poner lo que nosotros venimos haciendo, que es el video electroencefalograma. Entonces explicar que el paciente se interna en estos casos, se hace el electroencefalograma y se lo filma todo el tiempo, le permite eso a uno decir dónde, en qué lugar preciso del cerebro empieza la crisis de epilepsia, y entonces eso permite al cirujano después con esa información operar. Lo más importante, lo fundamental es mantener la tranquilidad, la calma. El paciente tiene la crisis, se va a recuperar solo, ¿sí? La persona que lo cuida o que lo asiste tiene que estar tranquilo, que no se ponga nada, o sea, si se cae de su propia altura. Ponerle algo abajo de la cabeza para que no se golpee, alejarle las cosas de alrededor para que no se golpee, no sostenerlo, es decir, dejarlo tranquilo, en cuanto se pueda ponerle de costado. Bajo ningún concepto derribemos el mito de que hay que poner algo en la boca, ¿sí? La lengua se lastima eventualmente, pero eso se recupera sin problemas, ¿sí? Si algo ponen algo en la boca, no solo el paciente, sino la persona que lo asiste puede terminar lastimado. Fundamentalmente, y lo vuelvo a repetir, tiene que estar tranquila la persona que ve a un paciente que está teniendo una crisis. Me parece que con eso es la mayor ayuda que puede recibir el paciente. Cuando un paciente tiene epilepsia y sabe que tiene epilepsia, no es necesario llamar a nadie, a ningún médico, a ningún profesional, para que venga en el momento que tuvo la crisis
y que siempre, o en el 90% de los casos, el paciente se recupera, luego que tiene la crisis, no necesita ningún tipo de atención médica, porque va a seguir haciendo su vida normal, a veces puede tener un poco de sueño, a veces puede querer ir a su casa a descansar, pero nada más que eso, en algunos casos. Por supuesto, si no se detiene esa crisis o si se repite a continuación otra crisis más, en ese caso, claro, hay que llamar al médico, llamar a la ambulancia, pero si no, no es necesario. Mucha gente viene preocupada y dice, ¿puedo tener hijos? Sí, podés tener hijos, no es una enfermedad hereditaria. ¿Produce retraso mental o alguna enfermedad progresiva? No, claro. No hay tampoco hay que agregar que tampoco hay una restricción en la dieta. Claro. No hay alimentos o bebidas. Claro. Cualquier cosa. O el trabajo. En todo caso, si el paciente todavía no tiene controladas sus crisis, o sea, sigue teniendo crisis, bueno, tiene que hacer trabajo, no puede hacer trabajos de altura o que tengan algún riesgo, pero si no... Se puede hacer deporte. Claro, y aparte es muy bueno que hagan deportes, que haga cualquier tipo de vida, puede estudiar todo lo que quiera. Pues nosotros vemos pacientes que dicen, no, me dicen que no me puedo cansar o no puedo estudiar, lo cual, eso sí, esas cosas le arruinan la vida, ¿no? Siendo nosotros el primer país en el mundo que tuvo una ley nacional de epilepsia, que ya está reglamentada por otro lado, y muchas veces nosotros vemos como el paciente sufre situaciones de discriminación o que son echados del trabajo, no se valora su capacidad de trabajo, lo primero que aparece es que tiene epilepsia, ¿no? En caso de discriminación en el trabajo o en los colegios, se pueden hacer denuncias al INADI, que hay un convenio que está firmado y que ellos están al tanto de estas situaciones que son bastante habituales. ¿O por qué no le hacen los medios los estudios diagnósticos que le pedimos, los tratamientos que le indicamos? Por la ley, el paciente que tiene una obra social, la medicación debería estar al 70%, y en el caso de que no tenga obra social, de forma gratuita. Como pasa siempre, el saber es revolucionario. Si uno sabe, no tiene vuelta atrás. Y entonces cuando un paciente sabe lo que le pasa, por qué le pasa, está en condiciones de explicarle a los que lo rodean. Y creo que tenemos que aprovechar todos los medios que nosotros tenemos como profesionales para que la sociedad, la comunidad sepa. Porque además, esto no es un problema solamente en la Argentina, es un problema en el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, por primera vez en su historia, acaba de incorporar el tema de la epilepsia en la agenda de los temas a tratar ahora en enero del 2015. Porque aunque el 70% de los pacientes que tienen epilepsia tengan muy buen pronóstico, se les puede dar el alta, o sea, no tomen más medicación y estén muy bien, sin embargo, esos pacientes en general viven muy mal por las discriminaciones a las que son sometidos.